creo que es importante hacer algunas aclaraciones con respecto a temas que surgieron hoy en la prensa. En primer lugar, una referencia que se hace a una encuesta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que no es 95% de los pediatras detectaron que había dudas de los padres para las inmunizaciones. Fueron 95 de 100 pediatras, o sea, nosotros hacemos encuestas con un determinado número, los que responden, pero no es el 95% de los pediatras, que eso me parece que es algo significativo para destacar. En segundo lugar, que para hablar de cobertura vacunal, en el caso de varicela, por ejemplo, que fue una de las vacunas a las cuales se refería ese artículo, es que necesitamos comparar con años anteriores. Acá puntualmente lo que nosotros referíamos es lo que había sucedido en el 2020. O sea que no podemos hablar de baja cobertura para varicela. Con respecto a HPV, la vacuna contra el papilomavirus, es importante destacar que esa vacuna no se incorporó al certificado de esquema de vacunación para llevar un registro. No, se incorporó porque es una vacuna segura y eficaz para prevenir una enfermedad que mata, en el caso de las mujeres, 1 cada 3 diariamente de cáncer de cuello, y además se incorporó a los varones porque se sabe que hay enfermedades neoplásicas y otras, como los condilomas, que también afectan a los varones y que esta vacuna los previene. Por tanto, por esa razón se incorporó al certificado de esquema de vacunación. Y finalmente, que cuando uno habla de caída de coberturas, no podemos hablar de niños en general, sino que específicamente en el año que analizamos, que fue el 2020, entendido que fue el año en que comenzó esta pandemia, ¿cayeron las coberturas? Sí cayeron, pero fundamentalmente lo hicieron en el grupo de 11 años, que fueron los que tenían que recibir la vacuna del HPV y la de difteria, tétanos y tos convulsa acelular, y que esas vacunas bajaron en la cobertura, pero fundamentalmente la de HPV. Y después que sí, es cierto que hay bolsones a lo largo y ancho del país que no son de este año 2020, que es al que nos estamos refiriendo, sino que han pasado siempre anteriormente donde hay menores coberturas vacunales. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que hicimos este año, que ya veníamos viendo lo que había pasado? Fue separar los vacunatorios COVID y los del Plan Nacional de Inmunizaciones. De esa forma, y a eso se sumó gripe posteriormente, ¿no? Eran vacunatorios distintos. Entonces se intentaba y se apelaba que los padres llevaran a los niños, a sus hijos, a vacunar, actualizaran el esquema de vacunación, que ahí es algo muy importante, no solamente dar las vacunas que tienen pendientes dar, sino en las fechas que corresponden. O sea, si yo tengo que darme una vacuna al 6º mes de vida, es al 6º mes de vida, no al 7º o el 8º mes. Eso es muy importante, ¿sí? Y después, buenas noticias, porque también llevamos de 12 a 17 años, me lo acaban de decir, con primera dosis 70%, con COVID, estamos hablando, ¿no? 70% de los adolescentes vacunados y con segunda dosis casi el 30%. Y nos quedan muy poquitas dosis de vacuna antigripal, o sea que también eso es muy bueno. Que bueno, aquellos que, ustedes saben que para esa vacuna no tuvimos agenda desde el Ministerio de Salud Pública, las personas que están agendadas en vacunatorios o en los prestadores pueden ir a vacunarse, obviamente, pero nos quedan muy poquitas dosis, o sea que aquellos que quieran, obviamente todavía están a tiempo, pero vamos a terminar la campaña rápidamente. Esa era un poco la información que les queríamos dar. ¿Manejan cifras, doctora, acerca de qué porcentaje de la población infantil está inmunizada con el esquema básico de vacunación? Con el esquema básico de vacunación varía de vacuna a vacuna. Eso es muy importante. Los números que impactan más son, por eso lo refería, son con respecto a la vacuna de HPV. Las otras vacunas venimos un poco menos en algunos lugares del país, venimos muy bien. Comparándonos con la región, estamos muy bien, pero también hay que analizar el impacto que tuvo determinados periodos del 2020, incluso del 2021. Ahora las cifras están volviendo a levantar, ¿pero por qué? Porque la circulación de las personas aumentó, el virus no está circulando como estaba circulando antes, pero el primer trimestre, por ejemplo, cayeron
porque hubo un pico muy alto y la gente no llevaba a sus hijos a vacunar. No, las que tengo son estas que les acabo de dar, no tengo otros datos. Además del HPV, ¿hay alguna otra enfermedad que sea vacunable y que esté en riesgo o ponga en riesgo? Bueno, nosotros insistimos siempre en la importancia que tienen las vacunas abajo de los 18 meses de vida. Esas incluyen vacunas para bacterias y para virus. Y dentro de la de los virus, que creo que me parece que es muy importante, sarampión, rubiola y paperas, sobre todo en algunos departamentos limítrofes. Ustedes saben que hubo casos de sarampión en Argentina y en Brasil, y eso nos preocupa. Entonces insistimos mucho cuando caen las cifras de vacunación en esos grupos y con esas vacunas, insistimos mucho. Por eso en esta oportunidad que nos dieron, que me parece que es muy bueno, es insistir en la importancia que tiene actualizar el certificado de esquema de vacunación. Y quiero hacer otro comentario. Las mamás embarazadas tienen que vacunarse a partir de las 28 semanas contra vacuna de tos convulsa. Insisto en la tos convulsa porque es una enfermedad potencialmente grave y puede ser mortal. Si la mamá se vacuna, y eso tiene que ser en cada embarazo, protege a su bebé que recién va a estar vacunado o inmunizado completamente a partir del 6º mes. Eso me parece que también es importante. Otra referencia que hacía esta publicación es que a los 11 años cayó no solamente la vacunación de HPV, sino que también cayó la de vacuna de tos convulsa celular. Nosotros recomendamos esa vacunación en los adolescentes. Es ese grupo particularmente en que cayó esta vacunación y la recomendamos porque se sabe que a lo largo del tiempo los anticuerpos o las defensas que genera la vacuna que recibimos hasta los 6 meses, específicamente esta va cayendo y necesitamos que se nos dé un refuerzo para evitar contagiar a los más chiquitos. Entonces, reitero, en ese grupo específicamente es que cayeron fundamentalmente las cifras y hay bolsones a lo largo y ancho del país en los cuales hay que trabajar, que esto no es de ahora, es de hace muchos años que viene sucediendo, y que bueno, uno tiene que seguir insistiendo y ahí apelamos a todo el trabajo de prevención que tenemos que hacer, como, en mi caso, además de estar en el lugar en el que estoy, en la coordinación del programa Niñez, porque soy pediatra y tenemos que actuar en prevención y las enfermedades inmunoprevenibles son inmunoprevenibles. Por tanto, no podemos permitir que un niño se enferme con una enfermedad que la podíamos haber evitado. El tema de pedir el carnet de salud, la aptitud física para el estudiante, eso también puede haber sido uno de los motivos por los cuales bajó, al no tener la exigencia como durante el año no se tuvo, tampoco estaba la obligación por parte de los padres, digamos, de tener que hacer ese control por todo el tema de COVID. ¿Ya está habilitado y eso es exigible a partir de ahora? A ver, a partir de ahora el carnet, la certificación se tiene que tener para hacer ejercicio físico. Pero ustedes recuerden que eso no es más que un control médico. Lo que tú dices es muy importante. En ese control el pediatra ve si tenés las vacunas o no las tenés. Sí, eso es muy importante. El otro control son las consultas pediátricas. ¿Tiene idea si se han podido, digamos, compasar como eran previo a la pandemia y en ese sentido sus colegas médicos están controlando este esquema? Bueno, hay toda una preocupación, hay un cambio en lo que es las consultas, se aumentó el número de consultas, nosotros tenemos 4 consultas por hora, ahora hay un cambio transitorio mientras que dure esta situación y con la idea de actualizar los controles, pero sí, obviamente que los pediatras estamos controlando estrictamente, lo hacíamos en la telemedicina, o sea, en los contactos que teníamos, porque no era que no hubiese un vínculo con esas familias, el vínculo existía. El asunto es que se hacía a través de la distancia. La recomendación se hace, como se hacen todas las otras medidas de prevención, desde la alimentación adecuada, la actividad física y todo lo que es la prevención de lesiones no intencionales. Usted hacía referencia a la vacunación contra COVID-19 en los menores de edad. Por estas horas justamente se está analizando aplicar una tercera dosis para los mayores. En el caso de los menores de edad, ¿también este estudio se podría aplicar una tercera dosis contra la COVID-19? Primera cosa, eso en este momento no vamos a hablar porque eso está en discusión en la Comisión Nacional de Vacunas y en la Comisión Ad Hoc. Cuando esté eso, obviamente que ustedes se van a enterar. Ahora hay una recomendación para las poblaciones de inmunodeprimidos, eso ya lo saben, pero con respecto a otra recomendación de una tercera dosis, no, por el momento no. Usted decía que quedan muy pocos vacunas contra la gripe. ¿Eso significa que va a quedar algún segmento de la población infantil y adolescente
vacunar o se van a pedir más dosis? Los que no quisieron vacunarse tuvieron mucho tiempo para hacerlo, o sea, los que no se vacunaron ya no se van a vacunar, pero por decisión personal de los padres, en el caso de los niños, o de los adultos, en el caso de los adultos. No es que nosotros, si esto hubiese venido y hubiésemos agotado o viéramos hace 2 meses atrás, obviamente en este momento no justifica de ninguna manera porque el virus termina de circular ahora. O sea, y pensamos que en agosto, a mediados de agosto. En ese rango, digamos, de los adolescentes, del público objetivo, digamos, ¿cuántos se quedaron sin vacunar? No entiendo la pregunta. O sea, de la cantidad de adolescentes, o sea, de entre 12 años y 17 que existen en Uruguay, ¿cuántos no se agendaron? No se agendaron, no, yo lo que tengo son los números de los que se agendaron. Claro, No tengo, no. Yo recuerdo que en no. algún momento dimos las cifras de la cantidad de adolescentes que había, ahora en este momento no las recuerdo exactamente, pero venimos espectacular en la vacunación contra COVID-19 en adolescentes.